el Merchant of Record es la entidad vendiendo al cliente final. Entonces es básicamente la empresa que va a llevar todo responsabilidad legal donde la venta pasa. Un PSP es básicamente el datáfono de la web. Entonces tú nombraste que algunos, Stripe, Adyen, son diferentes tipos de datáfonos en línea. Entonces no se encargan de la misma cosa. O sea, es un poco como hace 10 años asegurarnos que tu página web es la primera que aparezca en Google. Sí. Bueno, va a ser lo mismo un poco con esas herramientas, aunque sea el principio de eso, bueno, las marcas se tienen que apurar un poquito. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de 3Digits de Next Gen E-Commerce, donde vamos a hablar, entre otras cosas, de cómo hacer crecer negocios digitales internacionales sin romper la operativa ni la cuenta de resultados. Como sabéis, nosotros estamos obsesionados en el desarrollo de los e-commerce a nivel internacional, pero también estamos obsesionados con que la cuenta de resultados de los clientes sea positiva o más positiva de lo que normalmente es. Y para ello, hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no se habla. Es como un concepto que nadie habla de él, que es como la transformación digital o como ir al gimnasio cuando vuelves de vacaciones, que es el cross-border, que básicamente consiste en todo aquello que sucede cuando tenemos que vender a nivel internacional. Es decir, impuestos, quién cobra, pagos, devoluciones, logística... sí, todo eso que nadie quiere tocar, pero que bien hecho marca la diferencia sobre todo en las empresas enterprise, es decir, las grandes marcas que quieren vender alrededor del mundo y que no quieren estancarse, ¿no? Muchas de ellas intentan vender a nivel internacional, pero por toda la dificultad que conlleva el hecho de todo este tipo de detalles, pues al final no lo hacen, no invierten o no crecen realmente lo que tendrían que crecer. Y para eso hoy tenemos a una persona experta precisamente en eso, que es Greg Bernier, que es el responsable de ventas de SW Cross-Border, una de las compañías que claramente tiene una decisión de poder facilitar todos estos procesos a las grandes compañías o las compañías enterprise. Greg, para empezar fácil, cuéntanos un poco quién eres tú y qué hace exactamente SW. Y si puedes, cuéntanos también qué problema resuelve concretamente, aunque luego vamos a ampliar mucho la información de la que vamos a hablar. Pero bueno, si puedes hacernos ese resumen, te lo agradecería. Pues un placer estar contigo, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Greg, francés de nacionalidad, amante de deportes, vinos, quesos. Bueno, soy francés básicamente, pero me encaja muy bien vivir en España. Llevo 15 años en el extranjero y en mi carrera he hecho varias cosas al nivel operacional, ventas, client success, project management, enfocado en comercio digital desde hace casi 10 años. Entonces, bueno, ya tengo un poco de experiencia en esas herramientas. He dirigido desarrollos webs y ahora intento apoyar marcas en crecer generalmente en el extranjero y más en el canal web. Y supongo básicamente que mi personalidad está súper alineada con lo que hace ESW. Pues lo que hace generalmente es ayudar a aumentar ventas, complacer clientes finales de las marcas, porque es súper importante, optimizar operaciones, PNL, y bueno, trabajar en equipo mano a mano para combinar los mejores de los dos entre la marca y nosotros. Bueno, perfecto. Pues vamos a empezar por la base. Yo lo digo siempre porque hay hoy, más que un podcast, que por supuesto pues, vamos a hacer un montón de cosas, pero lo interesante es que realmente este podcast sea el lectivo, es decir, que realmente pueda enseñar a mucha gente. La mayoría de las veces yo he sido profesor de másters de comercio electrónico y de internacionalización y es una pata que realmente en nuestra historia de 22 años hemos tenido que acotar, ¿no? Con otro tipo de tecnologías, otro tipo de problemáticas, incluso haciendo opaco que la empresa no supiera de qué se trataba el proyecto de internacionalización, ¿no? Entonces, yo creo que este podcast va muy enfocado también a los directores financieros, a los responsables de operaciones dentro de las organizaciones de las grandes marcas. Y para ello yo creo que tenemos que un poco
primero poner un poco las siglas. No vamos a ser muy técnicos, vamos a intentar no ser súper técnicos, pero sí que hablar de determinadas cosas porque vamos a hablar todo el rato, ¿no? O sea, ¿qué es un MOR y qué se diferencia con un PSP, ¿no? Y esa parte, bueno, un MOR, que es siglas, significan Merchant of Record, ¿no? ¿Qué es exactamente un Merchant of Record y por qué no es lo mismo que un PSP como Stripe, Adyen, Craftgate, Shopify Payments o otro tipo, o RedSys o otro tipo de plataformas? Pues muy buena pregunta. Y es verdad que se puede confundir la gente la mayoría del tiempo, ¿no? El Merchant of Record es la entidad vendiendo al cliente final, ¿vale? Entonces es básicamente la empresa que va a llevar toda la responsabilidad legal donde la venta pasa, básicamente. Entonces puede ser en España, pero puede ser en un país extranjero. Un PSP es básicamente el datáfono de la web. Entonces, tú nombraste que algunos, Stripe, Adyen, son diferentes tipos de datáfonos en línea. Entonces, no se encargan de la misma cosa. Vale, entonces tenemos claro que la representación legal es una cosa y la capacidad de cobrar es otra, ¿no? Entonces, Correcto. ¿en qué momento una marca descubre normalmente a las malas que no es lo mismo cobrar que ser el responsable legal de la venta? Pues cobrar es una cosa, o sea, que tú puedes decir, abrir una tienda y decir, ok, vendemos a partir de ahora, pero sabemos bien que no es la única cosa que ocurre. O sea, cada vez que haya una venta, ocurren, bueno, tasas de ventas, IVA, ocurre a veces también aranceles, dependiendo del mercado y de la manera de vender. Entonces, es súper importante entender que, pues, el PSP está bien para cobrar una cifra que tú decides, pero al final no estás responsable en cualquier otra cosa que cobrar el pago y transferirte el dinero. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Shopify Payment o RedSys o Stripe, al final su responsabilidad básica es cobrar el dinero a la persona que te está comprando y Eso es, entregártela a ti. eso Punto y es, pelota, ni impuestos, ni correcto. tasas, ni transacciones de ningún tipo. En cambio, ser la figura del Merchant of Record es que es el responsable legal, ¿no? O sea, el responsable legal que normalmente le quita el sueño a un e-commerce internacional, ¿no? Porque básicamente requiere de impuestos, gestión del fraude, la devolución de dinero que le tienes que hacer a los clientes cuando hay un fraude declarado, el acceso a las estadísticas del consumidor, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces, el MR es el que levanta la mano cuando Hacienda o el banco, el regulador dicen: ¿quién ha sido el que ha vendido este producto? O consumo es el que lo puede hacer, ¿no? Muy buena manera de ponerlo. Y tienes totalmente razón, ¿no? Es exactamente eso. ¿Quién es la armadura de la marca en este país? Pues el MOR, en este caso, pues en frente de la hacienda, es esa protección. Vale, entonces, vale, perfecto, ya tenemos claro qué es el MOR, es decir, es el representante legal, es decir, el que van a ir a por él si las cosas salen mal o si tiene que presentar impuestos, etcétera. Y luego hay otra parte que es el Seller of Record, Ujú. ¿no? Es decir, que es otra parte diferente, que es el SOR, que yo me pregunto, ¿qué diferencia, cuál es la diferencia clave para una marca que quiere crecer sin perder el control del cliente de utilizar uno o Ujú. utilizar otro? Pues es cuestión de responsabilidad. Digamos que una marca te está vendiendo un producto en su propia tienda. Entonces esa marca va a ser Seller of Record y Merchant of Record. ¿Por qué? Porque te venden el stock que les pertenece a ellos, a ti, a través de sus herramientas de ventas. Entonces, bueno, hacen los dos. En el caso de separar esas dos cosas, digamos que un MOR está trabajando con Zara, pues Zara le pertenece el stock, la venta se hace a través del MOR al cliente final. Pues en este caso, Zara será el Seller of Record, el MOR se encarga de la venta, de la parte legal, de la localización, etcétera, y hace esa capa entre el Seller Record y la venta final y el cliente final. Entonces, el Seller of Record es la persona que es dueña del stock. Correcto, Y el MOR es aquel que hace figura como el que vende el producto. Y correcto. eso se puede separar. Claro, Vale, y eso lo hacen claro. normalmente las Y grandes se suele marcas. hacer, absolutamente. Vale, ¿y cuál es el interés de tenerlos separados? Uno que tenga la propiedad y otro que tenga la capacidad de venderlo. Como una Pues, distribución, al final. Es como una distribución en digital, ¿no? pues ponte que una marca quiere abrir 20 mercados a través de su canal web. Pues
a veces solamente quieren abrir esos mercados, pero no quieren automáticamente abrir 20 posiciones de stock en cada país, ¿no? Entonces, al tener un stock centralizado, les ayuda básicamente a gestionar un poco todo eso, pero también solamente usar la parte de la venta a través de un MOR y guardar el control sobre su posición de stock, dónde está, el CAPEX, la inversión, etc. Entonces, es súper importante porque al final da más control a la marca y puede empezar a vender en aquellos mercados sin arriesgar importar stock, tener una posición allá, pagar de repente como un montón de pagos de almacenes, entregas, etc. Entonces, bueno, sí, es súper útil. Lo que me quieres decir es que una marca que está en España y tiene sus almacenes logísticos en España con su stock, etcétera, etcétera, puede tener un MOR en Estados Unidos que sea el que legalmente les cubre, el que fiscalmente declara todos los impuestos, pero que el stock sigue saliendo de ellos en España, ¿vale? Correcto. De forma que les da esa ventaja de la gestión fiscal y la ventaja también a nivel de comprender el mercado donde se encuentran, ¿no? Y es lo que se suele hacer también. ¿Y cuáles son, o sea, en qué, acabo de poner yo un caso, pero cuáles son las señales de alerta para una empresa que cree que puede hacerlo sola, pero en realidad debería tener un MOR? Hay muchas cosas, la verdad. Bueno, la primera cosa es, yo soy alguien de cifras, ¿vale? Entonces hay que un poco echar los números a ver, bueno, cuál es la situación de la marca, ¿no? ¿Cómo va a abrir el mercado? ¿Con tiendas, sin tiendas, si ya tiene una distribución local o no? Bueno, ¿cuál es literalmente el caso? Pero luego ya, la mayoría del tiempo, si es solamente abrir un mercado a través de su web para, bueno, crecer un poquito y empezar a ver cómo funciona este mercado, pues puede ser muy costoso de abrir un mercado directamente, aunque haya una estrategia de entrada de mercado completa a 360, ¿no? Entonces, nosotros vemos mucho eso, de ¿qué hago? ¿Abro directamente o a través de un MOR? Y el MOR a veces es una manera un poco más segura de entrar a este mercado. Y si tuvieras que hacer un ranking de los errores fiscales más caros que ves cuando la gente, la gente se tira a vender en internacional, básicamente cambiando precios. En Shopify en concreto es una plataforma que te permite abrir mercados Sí. a tope, metes inversión y localizas cliente una vez entran clientes, pero ¿cuáles son los errores fiscales más caros que ves en el cross-border? Pues la primera es, vender no significa que lo haces legal, o que lo haces correctamente y legalmente. O sea, por ejemplo, bueno, Europa tiene 27 o 28 estados con IVAs en cada país que tienes que declarar en cada país, ¿vale? Estados Unidos, por ejemplo, que es un mercado bastante grande, tiene 50 estados y 42.500 zip code, donde cada uno tiene una IVA. Entonces tú cada mes, como marca, deberías estar declarando en cada uno de los estados de Estados Unidos para hacer las cosas correctamente ante la hacienda americana. Entonces, esas son las cosas que una marca generalmente no ve y al final se dan cuenta un poco tarde de que, bueno, a lo mejor tienen que contratar a un asesor fiscal local que te va a costar mucho más. Entonces, hay muchas cosas relacionadas a, bueno, el desarrollo como tal que te cuesta un montón después sin que te hayas dado cuenta de lo que iba a traer. Suceder. Ujú. Bueno, al final son. Yo siempre digo una cosa y es que en Estados Unidos los temas legales son complejos. Sí. Los temas fiscales son súper complejos y luego los temas a nivel de demandas también es muy complejo. De hecho, Buen punto. vamos a tener un podcast dentro de poco con un abogado especialista en tema de marcas que precisamente la parte legal de lo que tiene que ver con Estados Unidos es brutal, ¿no? Pero también lo que decías de que hay un IVA diferente por cada estado, Zip code. Ujú. pasa también, y por zip code también hay por... en Brasil. En Brasil también, cada estado, no solamente eso, sino que el IVA es diferente por cada logística que haces por cada uno de los estados. O sea que Sí. si tu paquete se le ocurre ir de estado en estado, tienes que sumarle impuestos. Correcto.
En definitiva, algo complejo, ¿no? Porque al final hay mucha gente que está todo el rato hablando, yo siempre lo digo, es decir, la cuenta de resultados son varios elementos, ¿no? Uno es el coste por adquisición, ¿no? Que es la inversión publicitaria que tienes que hacer por captar un cliente real. Pero luego la gente está perdiendo pasta por un tubo en estas partes, es decir, en la parte de la gestión de los impuestos, la gestión desde IVAs y realmente una parte que es poco sexy porque nadie está hablando de esto, es decir, en realidad muchas marcas se obsesionan por el coste por adquisición, pero luego pierden a tope dinero por este tema, ¿no? Entonces, Ujú. ahí en ese sentido, es decir, eh, ¿cómo ayuda un MOR a una venta, a convertir una venta internacional en algo predecible y rentable? Es decir, hay un coste que se puede establecer como fijo y ese MOR trabaja contigo, o sea, el día a día con el MOR, ¿cómo es? Bueno, hay muchas cosas, He preguntado obviamente, muchas cosas, sí. pero bueno, como dijiste, es poco sexy, pero es clave. Voy a dar un ejemplo concreto, que hablamos con marcas suizas y una de ellas, por ejemplo, para vender en Europa, está trabajando con una representación fiscal que le cuesta, hablamos de 6 cifras, ¿vale? Y poniendo todos los costes uno detrás del otro, pues están perdiendo dinero las ventas cross-border. Entonces, nosotros y un MOR, generalmente ayuda a captar un poco todas esas cosas. Es decir, ¿cómo hacemos para que tú abrace un mercado nuevo sin que te costará demasiado dinero? ¿Cómo optimizamos todo eso? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a poner ante la marca, ante el cliente final, para que al final tu CAC efectivo sea correcto y sea bueno? Y eso no es tan fácil. Hay tantas cosas a averiguar y hay tantas cosas que las marcas generalmente no se dan cuenta en el PNL que echan, que hablamos, por ejemplo, el coste de PSP, a veces es diferente, pero no te saben decir de cómo ni de cuándo. Hay costes de métodos de pagos que son diferentes en cada divisa. Un cambio de divisa que puede ser que no es transparente siempre, y miles otras de cosas. Pedidos, devoluciones, etcétera. ¿Cómo lo gestionamos todo? Sí, sobre todo, bueno, ahí nos meteremos porque nosotros somos muy obsesionados de la tasa de conversión y entonces Sí, claro. realmente el impacto que tiene, por ejemplo, que el precio, porque hay algo más de la propia compra internacional y es que el precio debe llevar todo incluido, porque a nadie le gusta de pronto tener que pagar tasas extras, etcétera, ¿no? Entonces, ese todo incluido en el checkout tiene que ser real, porque si no es real, luego cuando al cliente le llega un producto que tiene que pagar unas tasas, se produce un coste de Una fricción. devoluciones, ¿no? Ujú. Entonces, en ese coste de devoluciones, básicamente hay un sobrecoste brutal, porque no solamente has Enorme. enviado un producto a un país lejano, sino que al mismo tiempo luego tienes que hacer una devolución de ese proceso. ¿Cómo realmente un MOR puede generar esto? ¿Cómo SW puede hacer que el tema de las devoluciones a nivel de aranceles y sobre todo se puedan mejorar? Bueno, hay que ver diferentes etapas de la venta. La primera, ver el CAC es importante, pero te vamos a ayudar con un MOR a localizar al 100% tu página web. Entonces, el primer paso es, por supuesto, es un hecho, pero los idiomas, súper importante, las monedas y los métodos de pagos. Eso te ayuda primero a tener el cliente final en confianza contigo, con la página web. No tiene que saber que el producto venga de España o de otro sitio. O sea, eso, no, eso es un detalle. Em, Tú hablaste también del precio final al final, incluyendo aranceles, IVAs, etcétera. Eso depende de cada país, porque sabes muy bien que en Estados Unidos la IVA se agrega después en el checkout. Entonces, hay una manera diferente de tratar todo eso, pero hay que saber eso. Hay que saber en cuál país tengo o puedo jugar con eso y en cuál país tengo que efectivamente poner la IVA dentro Del del precio. precio. Y a nivel de aranceles, pues es verdad que yo soy el primero que si me llame DHL diciendo nos debe 30 euros para decir porque bueno, los aranceles no estaban pagados,
yo no voy a aceptar el pedido porque al final me siento un poco engañado al final, porque el precio que he pedido no es el precio final. Entonces, asegurarse que el precio sea correcto, pagado, que no haya fricción después, eso es la primera cosa. Todo eso básicamente ayuda a aumentar tu conversión. ¿Ah? La moneda local, la localización, hablamos de hasta 40%. Entonces, hablaste de CAC. Pues si tú inviertes 100K y tienes solamente un ROAS de 2 porque estás cobrando en euros en México, pues está mal. Sí. Entonces, con la localización te ayudamos con eso primero. Y la segunda parte es la mejora de experiencia. Eso es clave también. Lo he hablado un poquito, pero al final yo no voy a comprar en una web que me cobre en USD, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay la marca aquí al lado, o sea, hay un equivalente. Entonces, eh, pues sí, para mí la localización es la primera cosa que te ayuda a Vale. corregir un poco todo. Yo ahí también hay otra parte y es que las legislaciones van cambiando por cada uno de los países. Ese es otro tema y la legislación declara que en determinados países tienes que hacer unas cosas y en otros tienes que hacer otras, ¿no? Ajá. Entonces, la gestión de eso es prácticamente inabordable en el caso de que empiezas a trabajar con múltiples países, ¿no? Pero hay una parte por eso yo ahí lo que considero es que el MOR al final gana por un porcentaje de la facturación, eso está claro, ¿no? Ujú. Entonces, su interés es que la fricción con el cliente sea mínima, porque no hay un Correcto. coste fijo, sino es un variable, y entonces esa base tendría que ser eh, pues fundamental, ¿no? Es decir, el tener claro de si eres capaz de en un país determinado poder tener constancia de todo lo que va a suceder, ¿no? Y luego tú Correcto. hablabas de la parte de operativa, es decir, la experiencia del cliente, ¿no? Ujú. Y entonces yo ahí hay muchas marcas que optan por un enfoque un poco Frankenstein, ¿no? O sea, yo tengo un PSP o una pasarela de cobros aquí, otra allá, el fraude lo tengo separado por otro lado, o la conciliación la tengo al final por otro, ¿no? Que, o sea, al final el MOR con todas estas cosas en las que la gente está utilizando distintas herramientas para distintos países, o sea, yo es que al final lo veo como el director financiero pegándose un tiro o haciendo una cosa importante que me gustaría que comentaras, es que nos encontramos con muchas compañías que están trabajando a nivel internacional vendiendo millones que no están cumpliendo la ley, ¿no? Y entonces ahí el juego está en que va a haber unas repercusiones que realmente no se están valorando dentro de la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que tú comentabas tiene total que ver. Es decir, si yo la experiencia del cliente soy capaz de delegarla, tengo claro que en cada país, si el IVA va agregado o no va agregado, en qué moneda se cobra, con qué forma de pago se cobra, ¿no? Es decir, con qué forma de pago, porque ni de lejos es la misma forma de pago para los diferentes países de Sudamérica, España, Ujú. Europa, etcétera, etcétera. ¿Y en qué moneda, no? O sea, a mí me encanta cuando de pronto dicen, no, es que los portugueses hablan español. Digo, yo siempre me hace mucha gracia, ¿no? Entonces es Hablan como, muchos hey, los idiomas. franceses también hablan español y los únicos que no hablan nada son los españoles. Es una cosa que siempre está así, ¿no? Entonces, eh, eh, básicamente es difícil la gestión internacional de todo lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa parte, ¿cómo la agregáis? Es decir, ¿cómo además de ser la entidad legal, cuál es vuestra... Entiendo que tenéis una experiencia en determinados países donde las formas de pago ya las tenéis planteadas y realmente ahí en ese caso sí que hacéis de cobro, ¿no? O sea, sí hacéis de PSP o de multi-PSP, ¿no? Claro. Bueno, de nuevo, tocamos bastante cosas, pero yo suelo decir que una marca no puede ser especialista de todo. Es súper importante porque ¿qué debe hacer una empresa? Vender. Vender, hacer marketing de sus productos, venderlos de la mejor manera posible, ¿vale? Y bueno, por una marca española, vender en Francia o en Italia no es tan complicado, porque me da igual, bueno, se puede sencillamente traducir los idiomas y bueno, Formas de pago diferentes. sí, pero muy poco. Ujú. En Alemania, por ejemplo, si tú no tienes PayPal, claro, vas a cortar un poco tu conversión, pero eso es una cosa muy específica y solemos tener tarjetas, ¿ah? De débitos, de créditos, y eso la mayoría de la gente puede pagar así. Al entrar en nuevos países, eso no sucede.
¿Por qué? Porque a veces Visa y Mastercard no son las únicas maneras de formas de pagos. Y a veces, pues en México o en, Arabia Saudí, por ejemplo, se suele pagar en efectivo a la entrega. Y si tú no tienes una herramienta para, bueno, entregar de esa manera, no vas a entregar nada, no vas a vender ni de casualidad. Otra forma es también en Europa puedes trabajar con un PSP. Generalmente te va a traer bueno, bastante posibilidades y bastante formas de pagos. Pero eso no significa que ese PSP esté bueno en México. Ujú. Sí, por cobrar en Visa, Mastercard, sí, está bien. Pero de nuevo, México se suele cobrar en otros tipos de pagos. Entonces, el MOR te ayuda a centralizar un poco eso y básicamente a no tener que gestionarlo nunca más. Oye, yo quiero entrar en este mercado, ¿qué me ofreces? Bueno, te ofrezco este PSP local porque lo hemos integrado en la plataforma de orquestación y luego ya, gracias a eso, vas a tener, bueno, un OXXO en México, un pago en la entrega con tarjeta o efectivo en Saudi Arabia, Arabia Saudita o en Dubái, por ejemplo. Son cosas muy específicas, pero cada país tiene la suya y eso es importante. Y solemos ver eso con las marcas, ¿no? Bueno, vamos a intentar, pero solamente con tarjeta de créditos y euros. Es la peor manera de entrar a un mercado. Sí, no entras. O sea, no entras claramente. O sea, nosotros cuando... de hecho, hay un gran reto, ¿no? Y tener una entidad local es determinante, me refiero. Ujú, Tener una entidad local para poder realmente tener un multibanco en Portugal o en Alemania ujú. con su forma de pago o incluso en Sudamérica para poder acceder a un OXXO o cualquier otro tipo de esos elementos, o sea, te exige tener una entidad local y eso es Correcto. inviable, ¿no? Entonces, está claro que las formas de pago, bueno, Shopify Payment intenta resolverlas todas, pero es algo complejo, porque tampoco tiene interés en todas. Es decir, al final, en la dinámica de una plataforma tecnológica es que adquieran la plataforma y desarrollen la plataforma, pero si en ese país no hay intereses por el control de la forma de pago, ¿vale? Ujú. Pues no podrán ser, ¿no? Luego hay otra parte que sí que lo que se come el margen normalmente en clientes de moda y sobre todo es en las devoluciones que hemos hablado antes, ¿no? Gran reto. Pero sí es cierto que hablando contigo me comentaste que existen modelos de generar devoluciones, sobre todo o sea, a nivel local o europeo las devoluciones se comen el margen, a nivel internacional se comen totalmente el margen, porque tú coges un producto, lo vendes, ese producto llega al país, ese país llega al cliente y el cliente cuando lo va a devolver, si tienes que ir devolviendo uno a uno porque el seller of merchant tiene el stock en el país de origen, pues vas a tener un problema. ¿Qué soluciones plantea SW normalmente? Me gustaría que me contaras esa solución de las devoluciones conjuntas y Ujú. la solución del tema de los aranceles, es decir, cómo disminuir la carga de aranceles en ventas internacionales. Pues grandes retos, digamos. Eh, yo quiero empezar con un ejemplo. Una marca quiere abrir a Australia, ¿vale? Digamos que hablando con sus empresas de entrega habituales, logran un 50 euros para llegar, entregar en Australia y 50 de devoluciones, ¿vale? Hablamos de una marca de ropa. Van a pagar 5% de aranceles al llegar en Australia, que posiblemente van a perder, y al devolver a Europa, si no tienen las herramientas, pues al entrar a España va a pagar un 7%. O sea, Eh, paga un 5% al entrar a Australia, ujú. la persona dice que no lo quiere y lo devuelve a España. Y cuando lo devuelve a España, paga un 7% adicional. Sin las herramientas correctas, sí. Ajá. Sin la posibilidad de hacer lo que se llama RGR, Returns Goods Relief, pues vas a comer un 7% al llegar. Entonces, una ropa bueno, una venta de 100 euros te ha costado casi 100 en mandar, devolver y aranceles antes de que hayas hecho una venta, ¿vale? Y eso es sin añadir la parte de marketing, de adquisición, el PSP, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es súper importante lo que dijiste, porque eh,
un MOR como ESW, pero con un MOR en general, que tenga la flexibilidad logística, es clave para una marca, porque podemos poner, por ejemplo, hubs de devoluciones en aquellos países en los cuales, pues al final, tú mandas, qué sé yo, 1000 pedidos a Australia cada año, tienes 20% de devoluciones, pues guardamos el stock en Australia hasta que tenga que sea bien devolverlo en términos de volúmenes y que sea mucho más barato. Más barato devolver una paleta que un producto solo. Y luego ya, al tener una entidad en Australia, por ejemplo, podemos también mirar venderlo de nuevo a una empresa B2B. Decir, oye, tengo un retailer en Australia y tenemos el stock que le gusta, pues lo mandamos. Y eso ayuda a las marcas a optimizar totalmente el reto logístico. Luego ya hablaste de aranceles como tal, con buenos modelos de negocio, porque el cross-border no es la única manera de vender, ¿eh? No, de España a Estados Unidos no es la única forma. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto en Estados Unidos un modelo que se llama B2B2C, lo hablamos el otro día. Es decir, que ayudamos a la marca a importar a un nivel B2B, es decir, bueno, declaramos el precio B2B entre la marca normalmente y quizás un retailer en Estados Unidos y pues hacemos que paguen el arancel al nivel precio B2B, es decir, que ayudamos a bajar el nivel de arancel de 60 a 70% gracias a este modelo. Y luego ya una vez adentro de Estados Unidos vendemos el producto domésticamente gracias a nuestra entidad local. O sea, para que yo me aclare, cuando tú vendes en Estados Unidos y vendes una pala de padel a 200 euros, tú pagas unos aranceles, que hoy en día pues el Trump va cambiando la película importante, ¿vale? Entonces, imagínate que es el 20%. Si yo vendo un producto a 200 euros, llega el arancel el 20%. Ese 20% lo he pagado de aranceles o lo tiene que pagar la persona que compra el producto. Vosotros lo que hacéis es que ese producto, cuando lo vende, como lo vende ESW, se lo vende a otra empresa, pero a un precio de coste, a un marcaje de factura de precio de coste con el fin de que el arancel sea menor. Correcto. De forma que cuando ya lo tiene que servir al cliente final, lo sirve de su propia empresa desde Estados Unidos y los aranceles ya están pagados, son disminuidos y funcionan mejor. Vale, esa dinámica, o sea, eso me parece espectacular porque yo creo que la mayoría de las personas, o sea, ese arancel en concreto es lo que genera muchísimas devoluciones y muchísimos costes. Y por otro lado, has dicho que lo que hacéis, o sea, porque me he quedado un poco flipado, y es que realmente todo el producto que tú estás vendiendo en Estados Unidos, imagínate que tienes un 20% de devoluciones, ese 20% de devoluciones, en vez de retornarlo de forma unitaria, lo almacenáis hasta que tiene el volumen global de un palé, imagínate, y devolvéis el palé entero, que tiene unos costes mucho menores que devolver una pieza unitaria. Pero no solo eso, sino que al mismo tiempo podéis coger y ese stock de devoluciones que se genera, intentar vendérselo a un marketplace o a un Correcto. B2B o una 100%. tienda o que tengamos allí o que pueda hacer distribución B2B. O sea, que es algo más que solamente gestionar logística. O sea, yo creo que ahí hacéis un servicio que realmente es un poco... va más allá de una transacción, una representación legal. Claro, Buscáis negocio. O sea, el claro. modelo es negocio puro. O sea, un poco como vosotros, ¿no? En Tradeds, intentáis buscar la mejor forma de hacer negocio y nosotros también. Y eso es al nivel de la web, tanto como al nivel logístico, porque es un reto grande y la mayoría de las marcas no tienen esa manera de entrar en un mercado. Entonces, cuentan con nosotros para poder ayudar. Y la verdad es que al final, para nosotros, en Estados Unidos, por ejemplo, es cada vez que una marca quiera abrir el mercado con nosotros o optimizar el mercado con nosotros, se hace mucho también, para nosotros es un volumen más alto, pero es una operación que existe ya. Por una marca, a veces es abrir un nuevo mercado, son nuevas operaciones y eso tiene un coste. Bueno, lo que decías, pero efectivamente, o sea, al final, esto hay un tipo de empresas que son las adecuadas para hacer esto, ¿no? O sea, podrías Correcto, sí. catalogar y ver un poco, decir, ¿cuál es?
¿qué tipo de marcas deberían plantearse tener un MOR? ¿En qué momento determinado de facturación? ¿En qué momento determinado de dispersión de la venta que están generando? ¿Y en qué casuística de personal propio o infraestructura que pudieran tener? Ostras. Bueno, hay varias cosas. Yo creo que las empresas que mejor complacemos sean los pymes grandes, porque tienen la mayoría del tiempo un par, dos o tres empresas a través del mundo, o sea, en Estados Unidos, en Japón o en Australia y en España, y luego ya necesitan una red un poco más robusta a través de un MOR. Entonces, para mí, donde mejor trabajamos es ahí. Pero luego tenemos ejemplos de empresas muy grandes que te he enseñado antes, en las cuales pues dijeron, nosotros nos vamos a encargar de de los 20 mercados más grandes que tenemos y luego ya os vamos a dar pues el resto. Y el resto pues factura bastante. Si hablamos de una marca global, pues puede cifrar bastante altamente. Y luego diría que hay un tercer candidato, que es la marca que ha entrado en un par de mercados o en 10 mercados y que se está encontrando pagando más que debería. Entonces, echando los números, se da cuenta que pues nada está optimizado, que la entidad local o el representante fiscal les está cobrando un montón y ahí pues se pueden preguntar, oye, ya hemos desarrollado, lo hemos hecho y no lo queremos hacer más. Queremos optimizar, ¿qué hacemos? Y a lo mejor comparar con un MOR puede ser la clave para ellos, para darse cuenta, bueno, quizás se queden haciéndolo, pero van a ver la diferencia, la amplitud de cifras que pueden lograr entre eso y la delegación al final. Vale, pues cuéntame, vamos a los casos, ¿no? Y un poco yo me hago la idea de lo que me cuentas y entonces me hago la idea de una compañía que debe ser una gran empresa, que facture eh, pues más de 10 millones de euros. Yo me Por haría esa un ejemplo. poco la idea y que en mercados internacionales tiene una cifra que está alrededor del millón de euros si mezclas varios mercados como mínimo o estás en Ardas. También es cierto que es posible que no hayas abierto un mercado porque no tienes la posibilidad de hacerlo y tu producto sea específicamente para ese mercado, ¿no? O sea, Ujú. puedes estar, por ejemplo, aquí tenemos mucho la zona de Latinoamérica. la parte de que aquí estamos en invierno y allí es verano, y aquí estamos Ujú. en verano y allí es invierno, ¿no? Tú tienes un producto que sabes perfectamente que funciona para la playa o para el verano y quieres intentar implantarlo en el otro país y mucha gente no lo hace porque no puede o porque no, pero claramente no sería un producto complejo porque no tiene muchas variaciones, o sea, que debería funcionar, ¿no? Ujú. Entonces, esa también sería otro ejemplo, ¿no? Cuéntanos un caso típico donde habéis entrado y habéis desbloqueado un mercado que parecía imposible que creciera más de lo que... Bueno, trabajas con unas marcas mundiales, ¿no? Y Ujú. entonces ahí tenéis la casuística de que tras haber cogido la gestión de determinados mercados, por el hecho de las formas de pago, la entrega, la devolución, etcétera, de pronto un mercado empieza a crecer, ¿no? A mí me gusta mucho ese ejemplo de producto que se venden en temporada porque tienes totalmente razón. Es verdad que, bueno, en España se suele hacer un poco más soleado que otros sitios de Europa, pero al vender en Latinoamérica, por ejemplo, porque hablan español y es un poco más fácil, te da la oportunidad de, bueno, tener una temporada a través del año. Y eso es verdad. Eh, y lo vemos bastante. México para mí es el ejemplo más potente que tenemos porque, bueno, es un país un pelo más desarrollado en términos de consumidor, que es un mercado grande de 120 millones de personas. Es muy diferente porque, claro, geográficamente es diferente, pero se suele consumir mucho entre productos españoles y productos americanos. Y ahí, pues, hemos tenido, al localizar la web de ciertos clientes, o sea, ha estrellado. Ha estrellado, pero impresionantemente. Y a veces lo que
me importa también es decir que a veces, vamos a decir, empezamos con cross-border desde España y luego pues nos damos cuenta que los volúmenes, entrar en el mercado, estar al lado del cliente puede merecer la pena. Y de repente, pues vamos a proponer herramientas. Tenemos una entidad local en México y podemos proponer a ciertos clientes tener un almacenaje local y de repente entregar en 2 días en cualquier sitio de México y tener devoluciones gratis. Y eso también ayuda un montón a prender las ventas un poco más. Y lo hemos visto con unos clientes. Hemos cambiado de hacer cross-border a localizar domésticamente todo, toda la cadena de valor, es decir, desde el stock hasta la venta, hasta las devoluciones. Y bueno, las ventas han estrellado por 4 en 2 años. Y si tuvieras que señalar alguna región, has hablado de México, pero ¿dónde empezar? Eh, sí, si tuvieras que señalar algún sitio donde tú, si fueras español y tienes una marca internacional y dices, si no empiezas con un MMR, te vas a estrellar fijo, ¿vale? Entonces, ¿dónde lo mirarías? A ver, em, bueno, muchas marcas quieren entrar en mercados tipo Australia. Australia es un muy buen ejemplo porque se consume bastante, se consume europeo, es un mercado desarrollado, entonces la gente tiene de qué comprar. Y además las marcas españolas pues se suelen consumir y tienen como una buena En imagen. Australia. Y la Australia en Australia. Hablo española, pero europea también. Y ahí, pues, sin un MUR que te puede gestionar la parte logística, pues te va a costar 50 mandar, 50 devolver, como lo hablamos justo antes, y al final el mercado no va a salir, no va a salir por adelante, o sea, te va a costar más que tú logras de ventas. Em, Mercados del Medio Oriente también me llaman mucho la atención porque es un poco, bueno, yo he vivido en Dubái durante 8 años y he visto cómo esta región ha salido un poco bueno, está saliendo por adelante de consumerismo, etcétera, y es un reto porque son países pequeños al final. Hablamos de toda de la región de 40 millones de personas, pero son países grandes también. Entonces, hablamos de Arabia Saudita justo antes. Es un país de 5 veces el tamaño de España. Entonces, entregar en este país es caro. Entonces, igual, ahí puedes tener como retos de logística bastante altos. Y también hay unas cosas que la gente no, o las marcas no se dan cuenta, pero la ley cambia de cada país, entre cada país. Y tuvimos el reto con una marca de electrónica. Y bueno, hemos descubierto que no se puede mandar cualquier tipo de batería a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque consideran que es un producto peligroso, etcétera. Son retos multiplicados por el número de países. Ujú. O sea que tú en todos los países, bueno, cuanto menos conocimiento tengas del país, pues obviamente o más lejano esté, Ujú. pues más dificultoso podría ser la introducción del propio producto, ¿no? Eh, si, por ejemplo, ¿y cómo ves el tema de los MOR, teniendo en cuenta la globalización, que cada vez hay más herramientas digitales como Shopee o como Salesforce o como Adobe Commerce Cloud que buscan la internacionalización de los clientes? ¿Cómo ves el futuro de los MOR en los próximos 3 5 años? ¿Van a incluir más soluciones, más ventajas? Eh, Claramente. O sea, de lo que he visto en los 10 años pasados, que conozco la herramienta y trabajando con la herramienta, los MOR se adaptan bastante. Se adaptan al cliente, a la marca. Entonces, cada vez más van a desarrollar más pues, manera de funcionar, mejorar la logística, aumentar el nivel de tratar en cada país, aumentar el número de entidades locales, etcétera. Entonces se va a hacer, yo creo, más útil cada vez más. Sí. A ver, última pregunta que te hago. Y es, si una marca ahora mismo te pide consejo, es Ujú. decir, porque al final todas las marcas tan internacionales normalmente se acercan
a SW y le hacen preguntas, ¿no? O sea, ¿qué 3 preguntas le harías antes de recomendarle empezar con un MOR? Varias cosas, por supuesto. La primera, pues unos datos de marcas. O sea, por ejemplo, ¿qué vendemos? ¿Dónde vendemos ahora? ¿Cuál es el medio precio de tus ventas? Etcétera. Bueno, empezamos ahí. Em, Suelo pedir un poco el precio de logística, etcétera, para entender un poco cómo funciona el PNL y cuáles son los gastos que tienen siempre. Y luego ya hay también el nivel de desarrollo en el país. O sea, si ya tienen una distribución X, Y o Z, si están vendiendo ya a través de la web o no, si están en marketplace, o sea, hay miles de cosas. Bueno, miles no, pero hay cosas, hay bastante cosas. Y luego, ¿qué quieren lograr? Qué quieren lograr y cuáles son las cosas más importantes que tienen? Porque a veces una marca que fabrica en Europa va a tener una presión de margen más alta que una marca que, bueno, que suele fabricar en Camboya, por ejemplo. Porque todo eso, bueno, nosotros nos adaptamos a ese tipo de cosas y solemos decir, ok, abrimos un poco el libro y montamos un plan juntos. Y montamos un plan que funciona para vosotros. No SW diciendo, necesitáis eso. No. ¿Qué piensas de eso? ¿Lo montamos? ¿Te parece? ¿Puedes tener un nivel de stock ahí en México o no? No, el CFO no lo va a aceptar. ¿Por qué? No, no, no. Bueno. Parecéis más una consultora de operaciones internacionales de forma global, ¿no? Porque hay logística, hay operaciones, hay inteligencia de negocio, hay impuestos, hay tasas, hay forma de cobro, increíble. La verdad es que, Un mil Greg, hoja. ha sido un auténtico lujo tenerte porque estos temas son de esos temas que normalmente yo creo que tú lo sabes porque vives de esto, haces a puerta cerrada con un director financiero dentro de una gran compañía o dentro de un equipo de operaciones que no tienes la oportunidad de mostrárselo a la gente que realmente existe, pero realmente las grandes marcas, cuando tú estás comprando en Armani o estás comprando en Nike Ujú. en distintos países, no es Nike el que te está vendiendo, sino que es SW o un MOR el que te lo está haciendo, ¿no? Sin duda alguna, creo que para organizar muy bien lo que viene en el futuro, en el que la IA va a haber compras agénticas en prácticamente todas las partes del mundo y que va a haber que resolver ese tema, porque no te... Era la última pregunta, pero no va a ser la última pregunta. Básicamente es eso, es decir, ¿cómo ves tú dónde interviene toda la parte de los MOR con la compra agéntica que se va a producir en los ChatGPT, Gemini y otros agentes que probablemente la visibilidad de tu producto esté en distintas Ah, partes del mundo sin tú darte cuenta? pues hay dos cosas. Hay, como dijiste, la visibilidad de la visibilidad del producto. Entonces, cómo la marca hace que, bueno, oye, quiero una nueva chaqueta y que sea Mongo, para decir, que aparezca. Y la segunda es que el MOR sea compliant con ese LLM, ChatGPT, Perplexity o Gemini, como lo usas tú. Entonces, al nivel técnico, nosotros estamos en eso. Asegurarnos que estemos totalmente alineados con esos productos, que podamos, bueno, vender a través de esas herramientas de IA. Y luego ya la marca, y con ayuda como la de 3D, debe trabajar un poco cómo está puesta en esas herramientas también. O sea, es un poco como hace 10 años asegurarnos que tu página web es la primera que aparezca en Google. Sí, sí, Bueno, va a sí. ser lo mismo un poco con esas herramientas, aunque sea el principio de eso, bueno, las marcas se tienen que apurar un poquito. A ver, lo que te decía, yo creo que las grandes marcas deben tomarse muy en serio lo que va a ser 100%. el cross-border. De Mm. aquí al futuro, contar con compañías como SW que han recorrido el camino, sobre todo en países complejos, pero con mucho volumen de crecimiento, es decir, como todos estos países que están en desarrollo, yo creo que sería
la base. Para mí ha sido un auténtico lujo, Greg, que nos cuentes todos los detalles relacionados con esto, porque básicamente vamos a trabajar juntos en grandes marcas y Con esperamos mucho gusto. que estas marcas realmente aperturen negocio con la seguridad fiscal, logística y a nivel estratégico para poder hacerlo. Así que muchísimas gracias, Greg. No, gracias a ti por tenerme. Y a todos, si os ha gustado el contenido, ya sabéis que podéis suscribiros a nuestro podcast y ir viendo cómo vamos a ir desgranando la cuenta de resultados de la mayoría de los grandes e-commerce que existen en el mercado, yendo punto por punto hasta entender cómo poder hacerlos mejores. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.